X. Estimado doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata la vida? Bienvenido a este espacio. Manuel, pues buenas tardes y mira, he sabido lo que dice Bricia Juárez aquí en el chat. Pues Maru Campos es, yo no diría que amiga, es cómplice de César Duarte, ¿eh? Entonces eso claro. También hay que entender eso que tú señalas, ¿no? Y acordémonos que el gobierno de Chihuahua financia a Loretito, a Latinus, asociados con Roberto Madrazo. Me gustaría compartirle a usted el clip que se estuvo viralizando ayer en redes sociales, tanto en Estados Unidos como en México, declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, la Alejandro Gertz Manero de Estados Unidos, nos pone en la lista de adversarios estadounidenses. Me gustaría incluso poner con subtítulos el contexto previo a esa declaración ayer en los Estados Unidos. Vamos a ver, escuchar. Stop very quickly. Back to Iran. They have sleeper cells, we think, here? We have thus far arrested 1,500 illegal Iranians in our country. That is something that I would like to talk about in a classified setting. So but yes, have they invaded our country? Yeah. Absolutely. You said Iran's a threat to America. When people chant death to America, that's kind of a tip-off they're a threat to our country, right? And to our Jewish population, yeah, yes. Well, to all of us. And when they swore in the recent president in July of last year, during the swearing in of the president of Iran, they were chanting death to America. So that kind of tells me where they're coming from. I guess the point I'm trying to make is Iran is threatening us in many, many ways. I do not want to live my life or our country's life giving in to bullies and religious Nazis. We're coming after your regime to change it. Nobody wants regime change for the sake of regime change. I want the regime to change its behavior. I want them to stop the policy of killing all the Jews in Israel, reject that policy. I want them to be better neighbors for the world at large. I want them to change their behavior. And if you don't want them to change their behavior, that's weird because they kill their own people. They're hanging people in squares today. They're very oppressive. They're very brutal. They've been trying to build a nuclear weapon, and they want to use it against the people of Israel and us. So my last point is, when it comes to Iran, can you say to the Iranian regime, you will not intimidate us to do what's best to help Israel in our own national security? We're not going to be intimidated. I think Donald Trump has said that loud and clear. We will not be intimidated, and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump, not only from Iran, but from Russia, from China, and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs. We're going to do everything in our power, thanks to his leadership, to keep America safe. Outstanding. Thank you, Mr. México al mismo nivel de amenaza que Rusia, China e Irán, doctor Ángel Valderas. A ver, Manuel, la popularidad de Donald Trump después del bombardeo de instalaciones nucleares en Irán, estoy hablando de Estados Unidos, cayó al 41%. No se nos debe de olvidar que el gobierno norteamericano no es monolítico, que estamos ante una sociedad altamente polarizada. Estamos prácticamente hablando mitad y mitad pro-Trump, mitad pro-demócratas, pero que además va cambiando esta mitad y mitad dependiendo de los temas. Una cosa es la migración, otra cosa es la defensa de Israel, otra cosa es el ataque a Irán. Vimos que gran parte de la base MAGA en Estados Unidos, Make America Great Again, no apoyaba la posición de Donald Trump de una defensa irrestricta de Israel. Es más, los memes que sustituían el MAGA por MIGA, ¿no? Make Israel Great Again. Qué bueno que pusiste el contexto, Manuel, porque la intervención de Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos, no fue espontánea de su cuenta.
fue ante respuesta de cuestionamientos muy insidiosos de parte de un halcón que tenemos que tener bien claro. Ese señor que hablaba, Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, es un halcón. Así, un halcón. Mira, aquí me pregunta en el chat, nada más por lo que dice, aproximadamente se me va a pasar, María Dolores Ruiz, que me preguntes que qué pienso del proyectario millonario de aguas sucias de Curi. Le recomendaría a María Dolores Ruiz que cheque la entrevista que me hizo ayer Jesús Escobar en su espacio, porque ahí doy una entrevista sobre el tema. Entonces, María Dolores, ahí la puedes ver. Es la primera entrevista que doy sobre el tema. Entonces, es un halcón, Manuel. Tenemos que entender de dónde viene. Es más, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos eso está compacto. No solamente es la fractura demócratas, republicanos, pro-Trump contra Trump. No, también dentro del gobierno de Trump hay halcones que, si por ellos fuera, empujarían a que Estados Unidos bombardeara de manera nuclear Teherán y asesinara a millones de iraníes. Basta ver las tonterías que dice este señor Lindsey Graham. Habla de matones y dice que los iraníes quieren matar a todos los judíos, que el señor confunde judíos con israelíes. Es como esa famosa entrevista de Tucker Carlson, pro-Trump, pero en contra de las acciones de Trump en Irán, donde le pregunta a Ted Cruz cuántos habitantes tiene Irán, dado que Ted Cruz proponía ir a bombardear Irán. Y no supo contestar. Y Tucker Carlson le dice, oye, ¿quieres ir a bombardear un país del que ni siquiera sabes cuántos habitantes tiene? Fíjate nada más, este señor, Lindsey Graham, habla de matones cuando el mismo Donald Trump quedó por escrito, había amenazado con mandar a asesinar al líder iraní, Ali Khamenei, diciendo que ya sabían en dónde estaba. Y este señor Lindsey Graham, que es un alfil de Israel en la política norteamericana porque recibe fondos de Israel para ser elegido, no dice nada de las decenas de miles asesinados en Gaza por los israelíes. O sea, estamos ante una hipocresía clara, pero andan en modo, Manuel, andan en modo borracho de cantina, porque no nada más es China, Rusia, Irán, México, ya amenazó Donald Trump a España por no invertir el 5% de su PIB en armamento, ¿no? Y mira, déjame compartirte esto, porque también ya amenazaron a Pakistán, diciendo que Pakistán, mira, la voy a hacer un poco más grande para que veas, este es el armamento misilístico de Pakistán, que es una potencia nuclear, que tendrá alrededor de unas 170 ojivas nucleares, pero su misil con mayor alcance es el Shahin 3, que tiene un alcance de 2.750 kilómetros. Ahora bajo el mapa para que te des una idea, por ahí está Pakistán, ¿a dónde podría llegar? Mira, con sus misiles de más largo alcance, Manuel, ve, no bombardearía ni Japón, ni los países nórdicos, ni Italia, ni Marruecos, gran parte de África, no llegaría a Australia. Ok, dejo de compartir, Manuel. Esto también te lo comento porque ven los norteamericanos sin ton ni son. No, es que Pakistán está construyendo misiles intercontinentales. Esta posición de Bondi, de Lindsey Graham y de mucha gente en el entorno de Trump, no de todos, es que quieren echar la culpa de sus problemas a los demás. Parecen niños en donde le echan la culpa a los demás. Yo les recomiendo, me encantó, este editorial de La Jornada de hoy, titulado Lavado e
hipocresía. Porque conjunta, Manuel, muchas de las cosas que pareciera ser que las y los gringos no se dan cuenta. Siguen insistiendo con su cantaleta, porque es una verdadera cantaleta, de que pobrecitas y pobrecitos son víctimas. Pobrecitas y pobrecitos, ellos no quieren consumir fentanilo. Otros les imponen el consumo de fentanilo. Yo me pregunto, y nos tenemos que preguntar todas y todos, ¿para cuándo Lindsey Graham o Pam Bondi o el gobierno de Donald Trump va a dejar de armar a los cárteles de la droga? Hoy, Omar García Harfuch daba a conocer la detención de 10 integrantes de los Mayitos en Sinaloa. Un fusil Barrett de 50 milímetros, de los que se utilizan en la guerra, capaz de perforar incluso blindajes, y una ametralladora. Ambas norteamericanas. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo van a dejar de armar a los cárteles? Ah, no, es que el lavado de dinero, es que los cárteles le llevan droga a nuestros hijos. A ver, es más que archisabido, Manuel, con producciones norteamericanas, que la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos la iniciaron médicas y médicos norteamericanos de la mano de casas farmacéuticas norteamericanas, que son las que provocaron la epidemia de fentanilo de la que sufre Estados Unidos. Es decir, de norteamericanos para norteamericanos. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo van a dejar norteamericanas y norteamericanos? ¿Cuándo van a dejar de consumir fentanilo? Y mira, sí está la gente informada, ¿eh? José nos recuerda que es efectivamente Purdue Pharma. Yo recomiendo mucho El Crimen del Siglo, serie que yo vi en HBO, parte 1, parte 2, que es un documental, no es una serie de ficción, no, es un documental en donde dan datos reveladores del nacimiento de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. ¿De qué se trata, Manuel? Pues un pretexto. Mira, efectivamente, ¿por qué me encantó la editorial de La Jornada? Porque es una parte cualitativa cuando habla de hipocresía o lavado de dinero, pero también una parte cuantitativa, porque el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el mismito, que castiga a estas 3 instituciones bancarias mexicanas que quién sabe si sean culpables, porque Hacienda señaló que no había pruebas, o bueno, que el gobierno norteamericano no había entregado pruebas. Pero La Jornada nos recuerda un dato esencial, Manuel. El dato esencial es que en Estados Unidos, en el sistema bancario norteamericano, cada año, dato del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ellos mismos, son del orden de 300,000 millones de dólares cada año. 6 billones de pesos de lavado de dinero al interior de los Estados Unidos. Lo que señalan de SEI, Banco de Intercambio, y de Vector, Casa de Bolsa, amonta de lo que dicen que detectaron de operaciones, digamos, irregulares, son 17 millones de dólares. Ok, 17 millones de dólares, pues es mucho dinero. Pero si lo comparamos con los 300,000 millones de dólares, y en La Jornada hicieron la cuenta, y yo la volví a hacer, Manuel, es el punto 0,057% del lavado de dinero. Te lo digo como matemático, si redondeamos a 2 cifras decimales, eso y 0
es exactamente lo mismo. Dicho esto, ni modo que los gringos no tengan esta concepción numérica, claro que la tienen. Se trata más de una presión porque, Manuel, ellos quisieran que la doctora Claudia Sheinbaum tuviera un comportamiento rastrero, lacayuno, como los gobernantes del PRIAN. Y ya es hora que los panistas nos salgan a explicar, porque en la sección de economía de la jornada también de hoy, en la página 17, en la nota acusa el Tesoro a 3 instituciones de lavado de dinero, hablan de los sobornos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno panista de Felipe Calderón, director de la AFI en el sexenio panista de Vicente Fox, y además con empresas que hicieron negocios con el priista Enrique Peña Nieto. Mira, nada más esa nota termina, este último párrafo, ojo, además de los millones de dólares, ¿no? Se señala el caso de Vector, dice el Tesoro, Vector, canal para los sobornos que llegaron a García Luna. Además de los millones de dólares en sobornos que el cártel de Sinaloa pagó a García Luna. Se halló entre 2013 y 2019 una empresa controlada por García Luna que realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares. Vuelve a aparecer García Luna. Te recordarás, Manuel, que cuando salió Donald Trump a decir que había relación del gobierno mexicano con cárteles de la droga, el único nombre que dio fue el del panista Genaro García Luna. ¿Qué quieren? Presionar para que la doctora Sheinbaum, que no lo va a hacer, se comporte como un vandalito moreno. Uy, imaginen si la botarga hubiera quedado de presidenta de la República, que no iba a quedar, pero los Estados Unidos, sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano, estaban acostumbrados a tratar a los presidentes de México, eran puros hombres, en la época neoliberal, como perritos falderos, como lacayos, como sirvientes. Y desde Andrés Manuel López Obrador, con la llegada de la izquierda al poder en México, pues es natural que los norteamericanos están descontrolados. Pero no nada más es México, Manuel, es la relación con gobiernos de izquierda. Estados Unidos mantiene relaciones ríspidas con Honduras, por Xiomara Castro, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Colombia, con Brasil, incluso a pesar de que es más o menos tibio, Gabriel Boric de Chile, también con Chile. Esa es una situación que tenemos que tener bien clara. Ve las relaciones que mantiene Donald Trump con la derecha lacayuna y servil de, por ejemplo, Javier Milei o Daniel Noboa de Ecuador. O más recientemente, si acaban de ver la última reunión de la OTAN ayer, en donde Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ex primer ministro de Holanda, se refiere a Donald Trump como papi, en una relación de papi, o sea, una relación como de pareja entre Mark Rutte y Donald Trump, o como en una relación de hijo a padre.
papi. Como que a los panistas les gustaría esa relación entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, doctor. Mira, segurísimo, segurísimo. ¿Te acuerdas la actitud de la cayuna de Vicente Fox con la visita de Fidel Castro a México? El famosísimo "come si te vas". Y la otra, lo que se dijo en Estados Unidos en 2006, empresas como Halliburton y Schlumberger del sector petrolero apoyaron el fraude electoral de Felipe Calderón. Pues porque eran siervos, panistas y priistas, siervos. ¿En dónde está viviendo Ernesto Zedillo? En Estados Unidos. ¿A quién sirvió? A Estados Unidos. ¿Quién privatizó los bancos? El priista Carlos Salinas de Gortari. ¿A quién benefició eso? Pues a bancos transnacionales. ¿Quiénes querían privatizar Pemex? El PRI y el PAN. Lo intentó Felipe Calderón, reforma energética de 2013, el priista Enrique Peña Nieto. Lo que quiere Donald Trump, lo voy a decir con palabras de Donald Trump, no mías, Manuel, no mías. Lo que quiere Donald Trump es que le besen el trasero. Hoy estaba viendo una caricatura europea en donde ponen a Donald Trump con los pantalones abajo, volteado hacia un lado, y acercándose Mark Rutte a besarle el trasero. Eso lo dijo Donald Trump cuando puso los aranceles a más de 220 países y detrás de Mark Rutte, haciendo fila para hacer lo mismo, por ejemplo, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Friedrich Merz, primer ministro alemán, y otra sarta de aduladores que son capaces de ponerse de tapete ante Donald Trump. Eso es lo que quieren, Manuel. Lo que quieren varios sectores norteamericanos es un gobierno de México con una actitud lacayuna. Lo que ellos quieren es lo que dice María del Carmen, que se humillen ante el CULO de Donald Trump. Y una muy buena propuesta de Josefina Rodríguez, pues que vayan los de la oposición a besárselos y tanto, que sean congruentes, Manuel. Que Ricardo Pues no viene Anaya, Alito de Washington, doctor. ¿por qué Ricardo Anaya, Manuel, no se quedó en Atlanta? O sea, ¿por qué no se quedó allá? ¿Por qué no se quedó a besarle el trasero a Donald Trump? Me permite, digo, ya que habla del susodicho, ¿por qué no le presento un breve mensaje que se encargó de difundir ayer en redes sociales? Al gobierno espía, que ustedes con teclear la CURP puedan ver lo que compraron en Amazon, el hotel donde se hospedaron, la geolocalización en tiempo real. Y yo sé, su argumento es: necesitamos ese poder, queremos ser el gobierno espía para encontrar a los desaparecidos y para acabar con la crisis de seguridad. Convoquen a un parlamento abierto, no lo hagan en lo oscurito. ¿Cómo que ayer a las 3 de la mañana votando una de estas 4 leyes? El dictamen de telecomunicaciones nos tienen convocados para el viernes a las 9 de la mañana. Dice Ricardo Anaya que se van a enterar de lo que compramos en Temu, licenciado ingeniero Valderas. ¿Cómo ve? A ver, Manuel. Que ahora nos van a espiar, que ahora van a saber de qué marca de comida para gatos come Titus. ¿Esto es verdad, doctor Valderas? Yo le recordaría a este señoritingo que conozco muy bien de Querétaro, que Pegasus fue adquirido para espiar en la época de los gobiernos del PRIAN, porque si se trataba de espiar, fueron los gobiernos del PRIAN, para empezar. Segunda, a ver, Manuel, Morena y aliados tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Necesitan legislar como legislaba el PRIAN, incluso fuera de los recintos oficiales y en la madrugada? No. Morena tiene los números para aprobar todas las leyes que sean de manera legal, legítima, democrática. Ese señor, si se muerde la lengua, Manuel, se envenena, ¿eh? Si se muerde la lengua, se envenena. ¿Sabes a qué le apuestan?
le apuestan a que solamente gente con memoria extremadamente corta les crea, o sus bases que les creen. Es verdaderamente cínico que Ricardo Anaya, que viene de un partido que tuvo dos narcogobiernos con Vicente Fox y con Felipe Calderón, venga a decir esta sarta de tonterías. A mí ya no me sorprende, y lo dijo muy claro la presidenta. Ricardo Anaya no podría haber ganado ninguna elección, es plurinominal y solo por eso se regresó. Si no lo hubieran puesto su amigo Marco Cortés en los primeros lugares de las plurinominales, ese señor seguiría viviendo en Atlanta sin decirnos cómo ha financiado todos sus gastos de vivir en Estados Unidos, que es muy caro. Así de sencillo. Y dice Sarah Acker, toda persona que tenga un teléfono inteligente está siendo espiado. Manuel, ni siquiera se requieren grandes tecnologías. Ahora que se dio la guerra de los 12 días, por ejemplo, Irán lanzó una alerta para que sus ciudadanas y ciudadanos dejaran de utilizar WhatsApp, dado que podrían estar ya infiltrados por la inteligencia israelí. Tiene razón, toda la razón que tiene Sarah Acker. Eso es cierto. Pero, a final de cuentas, confunde Ricardo Anaya. Por eso, Riquín Canallín y su partido cada vez tienen menos consensos. Correcto. Doctor Ángel Valderas, para finalizar, sí podemos confirmar que Estados Unidos busca la desestabilización del país. Hay crispación. Ahora informa Marco Rubio que van a seguir quitando más visas, ya no solamente a aquellos criminales, sino a familiares. Es decir, cada vez se está fortaleciendo más estas narrativas. El propio embajador de los Estados Unidos, primero Kristi Noem, ahora Pam Bondi. De verdad, no es, y así iniciamos el programa, no es menor las presiones con las que está lidiando la presidenta Sheinbaum, porque ya cualquiera hubiera jalado el gatillo y ella sigue permaneciendo bajo la lógica del acuerdo, del diálogo, pero va subiendo cada vez más el tono. Podemos entonces pensar que van a buscar otras formas para provocar, y en una de esas que la presidenta cambie de estrategia por algo más confrontativo, doctor. Mira, Manuel, saqué el dicho de grazna como pato, se mueve como pato, hace como pato, es pato. Pues hay que juntar todo. Ya desde la medida de nombrar a los cárteles de la droga mexicanos, no solo mexicanos, pero como organizaciones terroristas, la cuestión de los aranceles, estas presiones, estos dardos, como el de Kristi Noem, como el de Pamela Bondi, como el echarnos la culpa de tener un pueblo drogadicto. Júntalo todo, Manuel, y es claro, ya es claro que el gobierno de los Estados Unidos trata de doblegar al gobierno de México para que trabaje a sus intereses. Desde la época de Andrés Manuel López Obrador, no les gustó que, como en la época neoliberal, el PRIAN, en una actitud lacayuna, dejaba entrar a los de la DEA como Juan por su casa. Andrés Manuel paró eso, pues no les ha gustado. Y no te creas, tampoco les gusta que la presidenta les diga, pues atiendan a las causas. A ver, Manuel, si nadie consumiera fentanilo en Estados Unidos, pregunta, ¿a quién diablos le vendes fentanilo? Pues si nadie te lo va a comprar. Ahí me venden fentanilo, digo que no, ya. Pero ellos tienen una población que además, mira, ¿dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos? ¿Dónde se vende la droga? En Estados Unidos.
¿Quiénes compran la droga? Norteamericanos. ¿Con qué pagan la droga? Con dólares. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos al respecto? ¿Tiene capacidad de vigilar las instalaciones nucleares iraníes con drones hipersofisticados, escuchas electrónicas, cárteles de la droga, pero en su casa es incapaz de detectar a sus 30,000 gangs que en Estados Unidos se dedican a la venta de droga? Ja, 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 ja. Estados Unidos tiene más de 50 años, desde Richard Nixon, en una supuesta guerra contra las drogas. Y los que tenemos una cierta edad, Manuel, no tú, no mi gato que está cumpliendo 14 años, no, Manuel, es que esa película ya la vimos. Primero era la marihuana, luego resultó que era la heroína, luego que La cocaína. Luego que el cristal, ahora es el fentanilo. La historia permanente de los Estados Unidos en la guerra contra drogas es que les llegan nuevas drogas que curiosamente los mayores consumidores son los Estados Unidos, lo que muestra que el tipo de vida norteamericano, Manuel, requiere el consumo de droga para una parte sustancial de su población. Y la otra, que la industria farmacéutica norteamericana que crearon la epidemia de fentanilo, no les interesa tener drogada a la gente con tal de ganar dinero. Y te recuerdo que esas empresas financian las campañas de diputados y de senadores norteamericanos que cuando son electos defienden los intereses de sus llamados donantes. Claro, y de las farmacéuticas y de las empresas armamentísticas y de un montón de cosas más. En fin. Comentario final, doctor. Ya que están investigando las instituciones bancarias mexicanas por lavado de dinero, pues ¿no deberían de revisar Wall Street? A ver, Manuel. Los bancos, todos sabemos que de los bancos, principales bancos que operan en México, solo quedó Banorte en manos de mexicanos. Todos los demás son extranjeros, comenzando por Citigroup, que es norteamericano. Y además estaba leyendo justamente en la nota de la jornada que, por ejemplo, la medida es contra Intercam, pero no contra las subsidiarias que tiene en los Estados Unidos. Ya hay grandes bancos como Wachovia que habían sido detectados con una alta tasa de lavado de dinero en los Estados Unidos. Esto es lo que también señala el editorial de la jornada. Por eso me gustó mucho, Manuel, porque en el caso de Wachovia, Wells Fargo, ¿no? Fue un caso muy sonado. Por aquí vienen los datos. Mira, fíjate, 2010, Wachovia procesó, ojo a la cantidad, 380,000 millones de dólares. 380,000 millones de dólares Wachovia sin vigilar el origen de los recursos. ¿Sabes cómo respondió el gobierno norteamericano? En primera, nadie fue judicializado, solamente le hicieron pagar una multa al banco de 160 millones de dólares. Es decir, apenas el 0.04 del dinero que se movió en Wachovia sin verificar el origen. Dice Teniente Rango, el único lugar donde Estados Unidos atrapa narcos es en las series y en las películas. Y qué bueno que Teniente Rango nos recuerde esto, Manuel. Veamos cualquier serie norteamericana de policías, aparece de una u otra manera el consumo de droga como algo normal, en fiestas de jóvenes, en películas de Hollywood. Para ellos es normal.
Entonces, que no nos vengan con cuentos, pero Manuel, van a seguir con esa narrativa, todo el periodo de Donald Trump, porque Donald Trump le habla a su base anti-inmigrante, la base que tiene prejuicios con México, como este señor Lindsey Graham, servil a Israel, que se calla ante el genocidio en Gaza, pero sí muy dado para señalar. Preguntémosle a Lindsey Graham si en Carolina del Sur, de donde él es senador, no hay nadie que se droga, o qué ha hecho Lindsey Graham en su estado, Carolina del Sur, para detener el consumo de droga en Estados Unidos o para detener el tráfico de armas. Así de sencillo. Le van a seguir. Es una parte de la derecha norteamericana, Manuel, es una parte intrínseca de la derecha norteamericana, victimizarse y echarle la culpa a los demás. La culpa la tiene Manuel Pedrero, la culpa la tiene Ángel Valderas, la culpa la tiene BF, la culpa tiene Silvia Volentino, el gato Titus, la presidenta, cualquiera, mira, cualquiera menos ellos. Ellos, pobrecitos, están en su casa siendo víctimas de cárteles extranjeros. Patrañas, Manuel. Patrañas. Doctor, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Reporteros MX y ojalá este tipo de conversaciones se lea más en los Estados Unidos, no por parte de nuestros migrantes, porque afortunadamente el 30% de esta gran audiencia de Reporteros MX son paisanos que nos ven desde los Estados Unidos, sino de aquellos que viven en los Estados Unidos, son estadounidenses que ven estos temas de política internacional y que creen que legítimamente nosotros tenemos algo que ver directamente con la tragedia de su decadente sistema de salud público. En fin, doctor, gracias. Le envío un fuerte abrazo. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Mis redes sociales, YouTube, Facebook, X, Blue Sky, todas se llaman igual, Ángel Valderas. Y este lunes publiqué un artículo en Universal. Sigo tocando el tema de las Afores, Manuel. Entonces es una segunda parte. Y ayer miércoles Tribuna de Querétaro publicó otro artículo mío, también sobre las Afores, pero son complementarios, o sea, los dos artículos no es que estén parecidos, más bien cada artículo toca un tema distinto de las Afores y de la dirigencia de la CENTE. Y bueno, pues vean mi entrevista con Jesús Escobar, en 15 minutos explico este proyecto del gobierno panista de Querétaro, que quiere darle a la gente en Querétaro agua para consumo y uso humano que viene de aguas residuales, algo que está prohibido por la Secretaría de Salud. Un abrazote, Manuel, que sigan los éxitos y también saludos cordiales a todo el público de Sin Máscaras y de los Reporteros MX. Muchas gracias, doctor. Abrazote y estamos en contacto.